Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar de contraataques, concretamente el contraataque español al norte de Francia en 1636. Un contraataque que llegó a amenazar la propia París y que causó bastante pánico en Francia. Entonces, bueno, vamos a ponernos en contexto. Esto enlaza mucho con el vídeo que hice sobre las batallas de Les Avines y el asedio de Lovaina, donde bueno, el ejército franco-holandés, los ejércitos holandeses y franceses que intentaron invadir los Países Bajos españoles sufrieron un duro castigo, y la invasión de los Países Bajos españoles terminó en un rotundo fracaso, con bastantes bajas entre los invasores. Entonces, aprovechando esa coyuntura, los tercios españoles a finales de 1635 de ese año habían conquistado el Schenken, que era una plaza bastante estratégica, ahí en la frontera con Holanda, y bueno, pues había un ambiente de bastante euforia en Madrid. Pasado ese miedo inicial por la intervención francesa en la Guerra de los 30 años, había una euforia inicial, una euforia quizás desmedida, ¿no? Porque la guerra iba bien, pero bueno, tampoco estaba ganada aún. Entonces, bueno, el cardenal Infante recibió instrucciones de Madrid, del plan concebido por el conde duque de Olivares, de idear un contraataque contra el norte de Francia, plantarse a las puertas de París y obligar a Francia a firmar la paz y dejarla fuera de combate. Entonces, bueno, el contexto era más o menos bueno, porque los ejércitos franceses, las tropas francesas del norte habían sufrido muchísimas bajas en la invasión del año anterior, y en esos momentos no había ningún ejército francés realmente grande que pudiera hacer frente a los tercios españoles. Había más ejércitos franceses, pero estaban en otros frentes, no estaban en la frontera norte. Entonces, este contraataque, esta invasión, lo dirigiría el cardenal Infante. El cardenal Infante no llegaría a pisar suelo francés, estaría en la frontera, en los Países Bajos españoles, dando instrucciones por carta. Dirigiría las operaciones desde la distancia. Él quería ir, pero no se le permitió, porque era el hermano del rey y no se le permitió correr ese riesgo. Pero él de primeras había querido ir. Las operaciones en persona, el mando del ejército en persona, lo mandaba Tomás de Saboya, pero las instrucciones a distancia las daba el cardenal Infante, como ya he dicho. Había un pequeño contingente imperial, un contingente aliado del Sacro Imperio, acompañando al ejército de Flandes también, ¿vale? Era un ejército hispano-imperial. Entonces, bueno, en total se movilizaron para la invasión de Francia 22.000 infantes y 15.000 jinetes, una proporción de caballería inusualmente alta para los ejércitos hispánicos y para los ejércitos de la Europa occidental en general. Era raro que se movilizara una proporción de caballería tan grande. Muchos eran jinetes croatas, eran mercenarios croatas. No todas las tropas hispánicas, no todos los tercios de Flandes, no todo el ejército de Flandes participaba en esa invasión. Otro contingente secundario se quedaba en la frontera con Holanda, al mando del duque de Feira, para vigilar a los holandeses. Cometido que realizó relativamente bien. Lo que pasa es que no se pudo evitar que los holandeses reconquistaran el Schenken, eso sí. Pero bueno, por lo demás, no hubo más incidencias en esa frontera con Holanda. Entonces, bueno, volviendo a la invasión, se comienza a atacar el suelo francés y se empiezan a atacar una serie de plazas fronterizas al norte de Francia: Le Châtelet, La Capelle, Vervan y Voen. Y bueno, son cuatro plazas que caen con bastante facilidad una tras otra, rindiéndose los gobernadores ante los primeros bombardeos en pocos días. Cada una de esas plazas, ninguna de las plazas resistió una semana, para que os hagáis una idea. Se rindieron con mucha facilidad, lo que fue bastante vergonzoso en Francia. De hecho, varios gobernadores fueron condenados a muerte o condenados a la prisión y escaparon, pero sus estatuas, sus efigies fueron destruidas como castigo simbólico, y esos gobernadores perdieron en Francia sus títulos nobiliarios, ellos y sus descendientes, y tuvieron que exiliarse. Para que veáis el enfado del rey de Francia y del cardenal Richelieu por, por la pérdida de estas cuatro ciudades fronterizas, de estas cuatro plazas, con tanta facilidad. La mala fama que tenía en ese momento la infantería francesa no hizo sino acrecentarse, ¿no? Francia tenía fama de que lo que tenía de bueno eran los cañones pesados y la caballería pesada, pero su infantería no tenía buena fama, tenía una fama de bastante mediocre y de tener que depender de mercenarios. Esta fama se acrecentó por estos hechos, pero a favor del país galo habrá que decir que su infantería fue mejorando muchísimo con el transcurso de la Guerra de los 30 años. Pero bueno, en cualquier caso, la única fuerza francesa que había en ese momento para oponerse al avance español era el ejército de Soissons, con unos 15.000 hombres.
que decir que era el cuñado de... Irónicamente, era el cuñado de Tomás de Saboya. Eran cuñados enfrentándose, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente paso de los tercios españoles, del ejército hispánico, fue cruzar el río Somme, y bueno, ahí sí que el ejército de Soissons, aunque era inferior en número, intentó bloquear los cruces del río para aprovechar la defensa natural del río, ¿no? Entonces Tomás de Saboya lo que hizo fue amagar que iba a cruzar por un lado, atrajo a una gran concentración de tropas francesas allí y luego echó las barcas en otro punto más arriba y empezaron a cruzar las tropas por ese otro punto. Los franceses pudieron mandar al regimiento de Piamonte, que era uno de sus regimientos más veteranos y mejores, y bueno, se mantuvo un tiroteo de varias horas entre el regimiento francés de Piamonte y el tercio español de Fuensaldaña, y al cabo de varias horas de tiroteo, los franceses tuvieron que retirarse y despejar el cruce del río al ejército de la monarquía hispánica. Aunque eso sí, los veteranos españoles elogiaron la resistencia de los franceses. Pero bueno, en cualquier caso, el cruce del río había sido despejado y se había salvado ese obstáculo natural. Las tropas hispánicas entraban en la picardía. Y bueno, empezaron a requisar bienes, los jinetes ligeros croatas empezaron a sacar la campiña, los franceses también intentaban practicar la táctica de tierra quemada, devastando su propio país para intentar que los españoles no tuvieran provisiones. Entonces, bueno, se empezó a causar un pánico enorme en Madrid. Muchos nobles franceses empezaron a poner a la venta todas las propiedades que tenían dije Madrid, pero en París. Muchos nobles franceses empezaban a entrar en pánico y a vender todas las propiedades que tenían en París. El propio cardenal Richelieu se rasgaba las vestiduras prácticamente. Se llamó a la movilización general de todos los ciudadanos de París y de las cercanías para reclutar a toda prisa con urgencia nuevas levas, nuevas milicias improvisadas. El rey y el cardenal Richelieu, eso sí, no huyeron y se quedaron a defender París de un posible ataque español. Al final, ese ataque no se produciría, el cardenal Infante daría la orden de no seguir avanzando hacia París. ¿Por qué? Pues porque, bueno, primero estaban llegando cartitas del emperador del Sacro Imperio, se habían recibido noticias de derrotas contra los suecos, después de la derrota de Nördlingen, estaban restableciendo su poder en Alemania, y el emperador, quería de vuelta su contingente aliado, el contingente aliado imperial que estaba combatiendo con los hispanos, pues lo quería de vuelta. Entonces, claro, ya eran menos tropas con las que se podía contar para una hipotética invasión de París, ¿no? Y además, pues bueno, la cadena de suministros, la logística peligraba un poco. Entonces se decidió no atacar París. Se decidió atacar una ciudad importante en su lugar, que era Courville, que estaba situada en la otra orilla del Somme, y bueno, también tenía un cierto valor estratégico, ¿vale? Entonces, primero se mandó un espía con la excusa de devolver unos prisioneros, de liberar a unos prisioneros franceses. Se les liberó y se les introdujo en la plaza de Courville. Y claro, el séquito español que acompañaba a los presos liberados, en ese séquito había un espía que era ingeniero, que tenía conocimientos de ingeniería, y que, aprovechando ese trámite de caballerosidad de liberar a los prisioneros, entró en Courville y vio las defensas y pudo hacer un plano bastante detallado de las defensas y recoger información bastante útil. En agosto el ejército español, el ejército de Flandes, se planta ante Courville, se empiezan a cavar trincheras y se produce un episodio de este pique, esta competición entre naciones, porque los alemanes estaban un poco picados de los anteriores éxitos de los españoles y tal. Bueno, entonces se produce ahí un pique, y ese pique hace que todas las naciones empiecen, cada una intentando superar a la otra, todas las naciones del ejército hispánico empiecen a competir entre ellas, y esa competición, en este caso, redundará en un beneficio colectivo, porque cada una de las naciones empieza a cavar las trincheras a un ritmo muy muy rápido, progresando a un ritmo tan rápido que sorprende al gobernador de la plaza, y el gobernador de la plaza, asustado, la rinde en apenas una semana, lo cual también fue otro episodio bastante vergonzoso en Francia, y también se exigieron responsabilidades. También indignó bastante al cardenal Richelieu y a Luis XIII, ¿no? Y se conquistó así la estratégica plaza de Courville. La ofensiva hispánica en el norte de Francia terminaría ahí, porque bueno, ya se habían conquistado bastantes plazas interesantes, no se iba a conseguir el objetivo de noquear definitivamente a Francia, pero por lo menos la idea era
obligar a los franceses a desgastarse reconquistando territorios de su propio país y así que no pudieran amenazar a los territorios de la monarquía hispánica, ¿no? Entonces la reacción francesa fue, aparte de esa movilización general, en la Agrire-20, que era pues es una institución que básicamente supone llamar a todo el mundo, al ejército, ¿no? A los zapateros, a los comerciantes. No sé exactamente si tenían que ir todos o uno de cada familia, pero era una movilización obligatoria general. Era una institución medieval. Entonces, bueno, aparte de esta movilización general, se mandó traer de vuelta al ejército francés que estaba atacando el Franco Condado, que era un territorio vasallo de la monarquía hispánica. Pues el ejército francés que estaba atacando el Franco Condado y asediando la ciudad de Dole tuvo que levantar el asedio de Dole entre las burlas de sus habitantes y retirarse e ir para el norte a reconquistar estos territorios perdidos sí a manos de la monarquía hispánica, ¿no? También tropas francesas que estaban en Baviera combatiendo con la Liga Protestante del Sacro Imperio tuvieron que también volver y entonces los franceses tuvieron que desviar recursos de otros frentes para reconquistar estos territorios perdidos. Los reconquistarían, sí, los irían reconquistando poco a poco. A finales de ese mismo año de 1636 caería Corbie. Corbie sería reconquistada por los franceses. Eso sí, les llevaría 7 semanas. Lo que a los españoles les llevó 7 días conquistar, a los franceses les llevó 7 semanas recuperar. Entonces esta ofensiva no sirvió para su principal objetivo, que dicho sea de paso, ese principal objetivo de noquear a Francia en un solo golpe no era realista. Ese objetivo principal que no era realista pues no se cumplió, pero sí que sirvió para obligar a la monarquía gala a desviar recursos de otros frentes y sí, y a desgastarse también un poco económicamente para recuperar territorios de su propio país y que no se produjeran ofensivas importantes a los Países Bajos españoles hasta 1638, que los franceses ya también sufrirían varias derrotas en Saint-Omer y en Thionville, ¿no? Aunque eso sí, triunfarían en Arras. Pero bueno, esos son temas para otros vídeos. El de hoy termina aquí, darle like, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.